Comenzamos entonces con programación orientada a objetos. Bien, como hemos visto anteriormente, si recuerdan, hemos visto las estructuras y el último tema, muy cerquita, hace poco, el de las listas. Pero ambos temas se basan en el concepto de estructura, y es a partir del cual vamos a partir para plantear y explicar objetos. Porque podemos pensar que un objeto sería una extensión de estructuras. Es una forma práctica de explicarlo, dado que es un tema nuevo, un concepto inclusive muy difundido ya les diría el concepto por el cual actualmente uno desarrolla sistemas. Y partimos de estructuras porque justamente es un concepto que tenemos a mano y muy similar. Podemos decir que las estructuras son una simplificación de los objetos. Podemos decir que las estructuras son una simplificación de los objetos. Bien, entonces recordando a las estructuras, tema que ya conocemos y manejamos un montón, decimos que la estructura es una entidad que tiene información organizada de una manera determinada, tiene su estructuración, tiene su información ordenada con su tipo de datos, y todo ello genera una nueva entidad llamada struct. Decimos que la estructura posee una forma, una organización. En cambio, los objetos, además de esa información, podemos pensar que cumplen funciones específicas. Si comparamos las estructuras, hasta ahora no cumplían con funciones específicas. Las estructuras solamente ¿qué nos aportaban? Bueno, ahí hay gente escuchando en este momento, no entra su audio acá en esta grabación, pero bueno, podrán opinar que las estructuras nos aportaban datos estáticos. Bueno, los objetos nos aportan funciones, nos proveen comportamiento. Un objeto posee un estado, podemos pensar, dado por la información que conoce, como las estructuras, pero también un objeto contiene conducta, por compararlo con los seres humanos. O un objeto realiza tareas. Eso ya les hace pensar en funciones. ¿Qué cosas son las que nos permiten realizar acciones, ejecutar tareas en nuestros programas? Bueno, los programas, pero también las funciones. Bien. Bueno, los objetos contienen funciones. Por eso se puede decir que un objeto posee conducta, porque la conducta está asociado a la realización de algo, a la expresión de esa información. Bien, esto es todo es muy teórico, en parte puede parecer filosófico, pero vale la pena para ir fijando los conceptos. Un objeto pertenece a una clase. Vamos a escuchar hablar en la programación orientada a objetos de la declaración y de la definición de las clases. Bueno, una clase sería lo similar, o sería la contraparte de un struct. Un objeto pertenece a una clase, es del tipo de esa clase, así como una variable de tipo struct pertenece a ese tipo struct que declaramos. Acá otra aclaración. Cuando declaramos una clase, estamos declarando un nuevo tipo de dato, así como lo hacíamos con struct. Como dijimos recién, las clases van a permitir contener información y también van a permitir realizar acciones. Esa es la principal diferencia respecto de lo conocido hasta ahora en cuanto a struct. Las clases que definimos
van a permitir realizar tareas a través de las funciones que contienen. Los objetos pertenecen a una misma clase, tienen un comportamiento similar. Acá el PowerPoint me hace acordar un comportamiento similar, y la información que manejan tienen ciertas características similares, así como las estructuras. Las estructuras, todas esas variables struct que pertenecían a ese struct, manejaban información similar, dado por el tipo de dato de las variables miembro que contenía. Bueno, acá es lo mismo. Esa información tiene características similares entre distintos objetos de una misma clase. Y las funciones que realizan esos objetos también van a tener, pero comportamiento similar. Acá, al hablar de algo que se realiza, de una función que se realiza, es que podemos decir y mencionar el comportamiento y la conducta, como decíamos recién. Bueno, vamos entonces, seguimos con algunas referencias teóricas, a una aproximación teórica del tema. Una estructura puede ser de similares características que otra, o sea, una estructura puede tener características similares e inclusive se pueden heredar, se pueden anidar, como vimos en Struct. ¿Se acuerdan las estructuras anidadas? Bueno, en objetos podemos agrupar también esas clases, como les digo, en forma anidada. Podemos expresar una clase en función de las características de otra clase. ¿Se acuerdan del struct? Que es el struct, por ejemplo, de una forma geométrica, que se expresaba en función de los struct de punto. ¿Por qué? Porque punto me servía para decir el lugar de ubicación de esa forma geométrica, los vértices, etc. Acá en clases es lo mismo. Podemos hablar de una clase universal, como es la de conexión de datos. Podemos expresar otra clase cable o puerto serial como una herencia o como una personalización de esa gran clase de conexión de datos. Y dentro de esa clase serial podríamos hablar de una clase RS232. Bueno, eso ya nos suena familiar, eso que comento acá de serial, porque sí, hemos venido utilizando objetos sin saberlo en muchas funciones hasta ahora. Bueno, un poco también ahí la simplicidad del tema. Por ahí puede parecer complejo al comienzo, pero es muy simple una vez que lo incorporamos. Porque si ustedes recuerdan, hablábamos de serial.read, serial.write. Por ahí recién estábamos hablando de usar un LCD y se hablaba de lcd.print. El punto, ese punto hace referencia a la función que contiene el objeto. Y acá les voy adelantando que eso se llama método, el método de ese objeto. Bueno, entonces vamos ahora con la comparación de vuelta entre estructuras y objetos o clases, para ya concluir con esta introducción, y vamos a ir a ver un primer ejemplo y entenderlo ya desde un código escrito. Bueno, una estructura, como vemos acá, tiene información. Una estructura tiene información, como dijimos recién. Un objeto tiene información o atributos, pero también tiene funciones o métodos. El objeto está compuesto por información y por funciones. La información suele llamarse atributos del objeto, y las funciones se le llaman métodos de ese objeto. Los métodos son funciones y se escriben igual que como conocíamos hasta ahora, con algunas salvedades en cuanto a la sintaxis. Pero son funciones, lisa y llanamente, que se agrupan en ese objeto para realizar
acciones determinadas, agrupadas esas funciones en esa entidad que hemos dicho que es el objeto. Surge otra cuestión nueva acá, que en las estructuras toda la información era pública. ¿Qué significa eso? No teníamos ninguna configuración para decir que ninguna configuración para decir que la información estuviera o no disponible o tuviera ciertas restricciones para ser accedida o compartida o utilizada. Directamente utilizábamos el punto y el dato que queríamos acceder de esa estructura. Toda la información de la estructura es y era pública. En un objeto, esa información puede ser pública, pero también puede ser privada. Esa información privada significa que solamente va a ser accesible por las funciones que componen ese objeto. No va a ser accesible por el mundo exterior de ese objeto. Poniendo la comparación, recién hablábamos del serial.read. Bueno, si hubiera un dato que no pudiéramos accederlo, no podríamos escribir serial.vel de velocidad, porque al ser privada, no podría estar disponible ese dato puertas afuera del objeto. Por lo tanto, como vemos acá, la información que contiene el objeto se entiende como la interfaz de ese objeto. Es cómo interactuamos con él desde el mundo exterior o desde las funciones que lo componen. Porque pensemos lo siguiente: esas funciones que componen el objeto, que van a realizar acciones, van a necesitar de información conocida por el objeto. Entonces esa información conocida por el objeto puede ser pública y puede ser privada. Continuando con la otra, siguiendo con la guía que representa esta diapositiva, en una estructura dijimos que toda esa información es pública. Toda la interfaz de una estructura es pública. La interfaz de un objeto, como dijimos, puede ser privada y puede ser pública. Esa es otra diferencia fundamental cuando comparamos con estructuras. Bien, habiendo visto esta comparación y esta introducción a objetos desde estructuras, vamos a declarar un primer objeto. Bueno, como recordamos, acá tenemos la sintaxis de la declaración de un tipo struct. Recuerden que el tipo struct es un tipo de dato. Recordémoslo porque eso, bueno, es posible que tengamos que explicarlo. El struct era un nuevo tipo de dato y las variables que declarábamos de ese tipo eran las variables. Por lo tanto, en las clases también, como dijimos recién, vamos a declarar un tipo de dato class que va a ser un nuevo tipo de dato. Van a ser las reglas que va a necesitar el compilador para saber todo lo que dijimos recién. La información que va a contener, si va a ser pública o privada, y los métodos que va a contener también esa clase para realizar acciones. Entonces esa es la declaración de una clase, la definición de una clase, pero no es la declaración de variables, es la declaración de tipo. Son las reglas de juego con la cual el compilador va a entender que esa clase va a estar conformada y va a tener su comportamiento, como dijimos recién, va a realizar las acciones a través de las funciones. Acá vemos entonces la sintaxis. En la sintaxis está la palabra reservada class con el nombre que vamos a asignar a esa clase. Dentro de la parte pública, todo lo que va a ser público va a estar listado luego de la palabra public, y lo que va a ser privado va a estar listado luego de la palabra private. Dentro de público podemos alojar variables y podemos alojar funciones. Lo mismo que en privado. No hay una regla, no hay una restricción para
utilizar una cantidad determinada de variables públicas ni privadas. Eso es libre y a elección del desarrollador. Todo lo que esté en el ámbito de public es la interfaz pública de la clase. Todo lo que esté en private, privado, es lo que la clase conoce y hace para los, digamos, los objetos que son de ese tipo, o las funciones que componen a ese objeto. No cualquiera podría utilizar las funciones de la parte privada ni acceder a los datos de la parte privada. Bien, continuando, vamos entonces a un ejemplo. Vamos a declarar la clase hora, y acá ya empezamos a ver algo interesante, que es, como en las estructuras, que las clases representan entidades. Por lo tanto, cuando vayamos a declarar, definir una clase, nos vamos a tener que preguntar qué información va a necesitar conocer la clase y también qué acciones o funciones va a necesitar realizar esa clase. Esas son las preguntas, y bueno, y obviamente cuáles de ellas va a ser pública o va a ser privada. Por lo tanto, estamos viendo acá la clase hora, en la cual tenemos la parte pública, la parte privada. Como estamos hablando de la hora, justamente relacionándolo con un reloj, podemos pensar que vamos a necesitar de una función incrementar el minuto, incrementar la hora, asignar el minuto. Todas las funciones propias de un reloj. Y en la parte de la información, todas las variables propias de un reloj, como puede ser la hora, el minuto y la fecha, ¿por qué no? Y acá otra explicación o otro ejemplo de lo importante de que qué cosas van en la parte privada y qué cosas van en la parte pública. Eso también es libre, eso es libre, es a elección de ustedes, pero generalmente se tiende a resguardar en la parte privada justamente lo que necesitamos que no se modifique fácilmente, que no se modifique por error. Me guardo dentro de la clase la clave de la robustez del programa que estoy haciendo. Si estoy hablando de un reloj, y bueno, es lógico que no cualquiera pueda cambiar la hora y minuto, porque si bien es cierto, el programa principal lo va a poder hacer a través de las funciones incrementar minuto, asignar la hora minuto, es conveniente que las variables que conocen de la hora y minuto estén resguardadas. Por lo tanto, hora y minuto solamente van a ser accesibles por las funciones incrementar minuto, hora, que pertenecen a la clase. Bien, hasta ahí vimos la declaración de la clase hora, y lo que estamos viendo abajo es la declaración de las variables de tipo hora, como puede ser el almuerzo, la cena, el desayuno, el horario del partido, etc. Esas variables, almuerzo, cena, desayuno, son los objetos. Ahí es donde declaramos los objetos. Bueno, justamente ahí también podemos relacionar con lo comentado recién, que esos objetos van a contener información similar, y van a realizar acciones similares. Todos van a poder permitir incrementar la hora, configurar la hora. Pero cada uno de ellos va a tener una hora diferente, porque es propio de su personalidad, por así decir. Bueno, entonces continuando con la próxima diapositiva, vamos a otro ejemplo, el de cómo podría ser la clase que controla el LSD, en la cual tenemos una función llamada print, una config, una borrar, una mover cursor dentro del LSD. Generalmente las funciones que incluimos ahí y los datos que incluimos surgen del sentido común. Surgen del sentido común de qué cosas agrupar para declarar una clase.
Un concepto, ahora entramos a la clase Hola Mundo para terminar esta parte. Un concepto que también es muy útil es agrupar en una clase, bueno, algo así como cuando hablábamos de las librerías, de agrupar funciones y grupos de funciones de digamos, aplicaciones en particular similares, como puede ser todas las funciones que comandan un puerto de comunicación o todas las funciones que me permiten manejar una placa determinada o un ambiente gráfico determinado. Bueno, en la clase podríamos hacer eso, o sea, en la clase podríamos agrupar esas funciones y dentro de una clase tener una cierta familiaridad con las funciones que estoy utilizando. Bien, vamos al ejemplo Hola Mundo, típico Hola Mundo. Vamos a declarar una clase llamada Hola 1 y nada más en este ejemplo. Bueno, acá esto también me estoy acordando que el uso de objetos fue una de las principales diferencias con el estándar C inicial, el más antiguo de todos, que fue el que generó el trabajo en el ámbito del C++. Todo lo que actualmente engloba el C++ inició como lenguaje, como versión determinada del lenguaje cuando se incorporó el paradigma de la programación orientada a objetos. Este tema es el que hizo la diferencia entre las primeras diferencias entre el C++ y el C. Bueno, entonces declaremos una clase llamada Hola 1 y fíjense, en este caso solamente vamos a contener una función que se dedique a saludar y decir Hola Mundo. La clase solamente va a permitir saludar. Ustedes dirán, bueno, pero es posible. Sí, porque podemos llegar a una expresión tan mínima como esta. No hay impedimento. Pero bueno, también sirve para entender. La clase se compone de una parte pública y dentro de esa parte pública una función que permite saludar. Esa función lo que hace es saludar, o sea, imprimir el Hola Mundo. Lo que hace es imprimir el Hola Mundo. En este caso lo estoy imprimiendo con el cout ya propio del C++. Bien, ¿cómo sería la utilización de esa clase? Bueno, abajo vemos en el main, vemos el Hola 1, mi primer objeto. Mi primer objeto es, el primer objeto es un objeto de tipo Hola 1. Bien, esa es la declaración de la clase y la también declaración de un objeto de tipo de esa clase. Luego viene el momento de utilizarlos. ¿Cómo utilizamos los objetos? Y acá viene lo que ya hemos visto y que ya conocemos, hemos usado sin saber. El objeto se compone de un nombre, por lo tanto mi primer objeto va a ser de tipo Hola 1, pero Hola 1 se compone de saludar en este caso. ¿Cómo hago para llamar al método saludar de el objeto que he declarado acá, que es de tipo hola? Bueno, lo hago poniendo el punto. Mi primer objeto punto saludar está llamando a la función de mi primer objeto, así como hacíamos con las estructuras. Hay un orden de jerarquías que nos manejamos utilizando el punto como conocimos hasta ahora con las estructuras. Por lo tanto, si queremos acceder a la información y a las funciones de los objetos, utilizamos el punto tal y como hacíamos en las estructuras. Nada más que acá ya sabemos que hay funciones. Yendo a un ejemplo más extenso, claro, ¿qué pasa? Vamos a llegar hasta acá. El ejemplo de recién, si ustedes se preguntan, bueno, distintos objetos de esa clase van a poder saludar diferente, y no, porque fíjense que el mensaje está estampado en forma fija en el método saludar. Todos van a saludar igual, no van a saludar diferente. Bueno, y acá para eso viene este ejemplo. La clase Hola2 contiene una cadena de caracteres que es la información que va a conocer la clase,
contiene el método iniciar mensaje y el método saludar. Por lo tanto, acá tenemos, bueno, este todavía no va a saludar diferente porque estamos planteando una parte intermedia con lo que va a venir enseguida, pero ya nos da la pauta de dónde tendríamos que tocar o qué tendríamos que configurar para que distintos objetos saluden diferentes. De hecho, en este código podríamos hacerlo. Miren, mensaje es una cadena de 11 caracteres. Está en la parte pública. Iniciar mensaje está también en la parte pública, o sea, yo podría llamar este método desde fuera del objeto. Y lo que hace iniciar mensaje es copiar hola mundo a esta variable. Y saludar lo que hace es imprimir el mensaje. Fíjense cómo se pueden agrupar, o sea, se escriben las funciones. Esta es una forma inicial, luego vamos a ver cómo esto se puede pasar afuera. Pero fíjense cómo se van agrupando las funciones dentro de la clase. Si se fijan, esto es también lo que podemos pensar un subprograma. ¿Por qué? Y porque ahí adentro hay funciones que ya sabemos lo que hacen. Entonces podemos ver a la clase también como un subprograma. O los objetos de esa clase como distintos subprogramas con características similares. Vamos al main. En el main declaramos mi objeto de tipo hola2 y lo utilizo como mi objeto.iniciar mensaje, mi objeto.saludar. Es cierto, acá todavía no podemos declarar mi objeto y tu objeto y luego al momento de iniciar mensaje y saludar, tal y como está escrito esto, hacer que saluden diferente porque no lo hemos pedido así. Pero ¿qué pasa si así como está escrito esto nosotros hiciéramos mi objeto.mensaje y utilizarlo eso desde afuera con un string copy o igualando con el puntero de otra cadena de caracteres a mi objeto.mensaje? Bueno, estaríamos accediendo a la parte mensaje del objeto, igual que hacíamos con las estructuras, y en este caso está permitido porque mensaje es de la parte pública. Bueno, acá con este código vamos a terminar esta parte, porque luego viene la parte de constructores y destructores de una clase, que es un concepto que está relacionado con esto y que sirve para inicializar objetos con características determinadas. Y va en línea con lo que acabamos de comentar de cómo podríamos hacer para que distintos objetos de este código saluden con distintos mensajes. Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá.